Ahí va. Ah, ahí va.
Vale, orain ja hasteko da. Vale, bali mazu, ni baiozu nahi go, edo hemen ondoan. Vale. Ordua da, ez da, alaitz? Ordua da. Bueno, arratsaldeon eta mila esker, ekitaldi honetara etortzeagatik. Soy Amaia Goikoetxea, la presidenta y decana de la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas. Estamos encantados de estar aquí en esta gran casa, la Casa de la Memoria, de los Derechos Humanos, de la Convivencia, ¿no?, que tanto nos ha costado armar institucionalmente en nuestro país, ¿no? El director de Gogora, estamos todos catarrosos, con mucha gripe y bueno, pues a última hora está en la cama, está convaleciente. Yo quería comentaros que, bueno, aparte de agradecer a Gogora, a todo el equipo de Gogora, pues la amabilidad, la generosidad de haber organizado conjuntamente con los periodistas, ¿no?, este encuentro tan interesante, y sobre todo a Carlos, que Carlos es periodista, trabaja en Diario Vasco y fue el que me llamó, Agencia F. Es verdad. Agencia F, bueno, pues él me llamó, me dijo que había escrito ese libro y que quería presentarlo aquí. Entonces, a partir de ahí hemos montado pues este acto. Yo quería comentaros una cosa, y es que como periodista, uno de los trabajos más interesantes que he hecho en mi vida, y llevo trabajando muchísimos años, ha tenido mucho que ver con los niños de la guerra. Es un tema que individual y socialmente tiene muchísima importancia. Individual, personalmente, tiene importancia porque hace años, cuando se estaba trabajando el tema de la memoria histórica con subvenciones del Estado, hubo un periodista que acababa el año, no había gastado el presupuesto y me pidió que hiciera una relación de los niños de la guerra que se habían quedado a vivir en los países de acogida. Entonces, bueno, pues México, Inglaterra, Francia, Bélgica, Rusia, yo hice, o sea, con muy poco tiempo hice esa relación, cogí vacaciones y hice esa relación, y luego yo había que entrevistar a esos niños, eran niños que todavía vivían, y entonces yo cogí Bélgica y me fui a Bruselas, estuve en Gante y estuve en Lieja y entrevisté a los niños que se quedaron a vivir allí. Imaginaros el desgarro para esas familias, ¿no? Eran niños, cuando Franco los reclama porque dice que son niños robados y exige que esos niños vuelvan a Euskadi, hubo familias, imaginaros el desgarro, el dolor para esos padres, ¿no?, que se pusieron en contacto a través de la Cruz Roja para pedir que los niños no regresaran a esa España sin libertades, sin una España llena de hambruna y de necesidades, ¿no? Entonces hubo niños que se quedaron, hubo otros que vinieron, pero luego se volvieron a marchar, porque aquí se encontraban desubicados también, se encontraron con unos aitas a los que no entendían, porque hubo niños muy pequeñitos que se fueron, allí no conocían el francés, y aquí cuando volvieron, cuando Franco les reclamó, pues tampoco entendían a sus padres. Unas historias apasionantes. Para mí es una de las experiencias profesionales, esas entrevistas en profundidad que hicimos para guardarlo en los archivos de la memoria histórica, entrevistas en profundidad donde ellos recordaban los sabores, las canciones, lo que recordaban de sus aitas, de su ama, de todos los que entrevistamos, y que ya, yo creo que ya no queda ninguno vivo. Solo una persona manifestó, me comentó que ella creía que sus aitas tenían que haberle reclamado y haber exigido que volviera a Euskadi. Los demás estaban encantados y agradecidos, porque la historia de los niños de la guerra, nuestros niños, es que es una historia de solidaridad trenzada, ¿no?, de familias maravillosas. Yo estuve en Lieja, por ejemplo, que eran familias muy humildes, en Gante era gente más pudiente, culturalmente de un mayor nivel, en Bruselas era gente increíble que acogió a nuestros niños. Y antes os he dicho también que yo personalmente, porque mi mamá, que era de Begoña, embarazada, a punto de dar a luz y con 5 niños pequeños, ella fue evacuada a Francia. Mi aitite se quedó aquí para ayudar, él era carnicero, tenían negocios, se quedó aquí para ayudar, operaba. Yo ahora tengo un hijo neurocirujano que le digo, tú has aprendido el oficio de mi aitite, que era carnicero, ¿no?, y que en la guerra él intervenía y operaba a los heridos de la guerra, ¿no?, a los gudaris. Entonces, quiero decir, es un tema apasionante, es un tema que tenemos que contarlo, no podemos permitir que esto caiga en el olvido, son historias de humanidad, de pura humanidad, y en estos momentos lo que necesitamos por encima de todo es humanidad, es esa solidaridad que
A mi mamá no la trataron demasiado, no la trataron demasiado bien en Francia, pero en Bélgica, que es un poco lo que hoy nos van a contar, en Bélgica había familias excepcionales, con un corazón enorme y una generosidad y una capacidad de dar amor a nuestros niños de la guerra increíble. Tenemos que rememorarles, tenemos que honrarles y tenemos que acordarnos de sus historias apasionantes que dan para 20.000 películas y 20.000 libros. Mila esker etortzeagatik, eskerrik asko. Bueno, Arratsaldeon, muy buenas. Hoy vamos a contaros la historia de 3 hermanas, de 3 niñas llamadas María, Lucía y Julia. Tenían 14, 12 y 7 años cuando fueron exiliadas debido a la guerra civil. Era el mes de junio de 1937, la situación de Bilbao se estaba haciendo insostenible y sus padres deciden que es el momento de ponerlas a salvo. Entonces tienen que decidir alejarlas de las bombas, lo cual significaba alejarlas de casa y vivir con esa incertidumbre de si volverían a verse y de cómo iba a ir todo. Ellas acaban partiendo desde el puerto de Santander en el verano del 37, en un viaje muy azaroso del que iremos hablando enseguida, que se complicó muchísimo, que la vida a bordo también fue complicada. Hicieron una primera etapa en Francia y en torno a mes y medio después acabaron llegando a Bélgica. Allí vivieron con 3 familias de la comarca de Linter y estuvieron allí bastante bien. Nos lo van a contar ahora algunos de sus familiares, pero es verdad que en el 39 tienen que volver a casa, tienen que volver a un Bilbao que está en una situación muy complicada, muy duro, y es bastante complejo de asimilar, sobre todo para la más pequeña de las 3 hermanas, que tenía 7 años y, claro, vuelve pequeña, solo habla pues un idioma que tampoco aquí encaja demasiado y tienen que adaptarse a la situación, tienen que volver a enterrar un poco, en cierta medida, esa vida que han tenido para volver a retomar el pasado, la familia y acostumbrarse a ese Bilbao que trataba de superar la guerra civil. Y luego llega la Segunda Guerra Mundial. Bueno, iremos hablando de todo eso. A veces una piensa que no siempre se habla de todo en las familias. Carlos nos dirá que se habló poco en la suya, Rosa nos dará otra versión. Y es verdad que de repente, en un momento de la vida, llega un libro que llega desde Bélgica, como este que nos va a presentar nuestro compañero Carlos, y empiezas a ver fotos de esa historia y eso te hace volver a investigar, volver a recordar y se abre esta puerta. Hoy nos acompaña Carlos López, que además de periodista y compañero, es el nieto de María, una de esas 3 niñas. Kaixo, Arratsaldeon, Carlos. Arratsaldeon, muchas gracias por presentarme. Bueno, a ti por contarnos esta historia y dejarnos ver todas estas fotos y abrir este álbum que es sumamente pues emocionante, ponerte también en la piel de la familia, de la que iremos hablando. También nos acompaña Rosa Ruiz, que es la hija de Lucía, la segunda de las hermanas. ¿Qué tal, Rosa? Opa, muy bien. Pues como vamos a hablar de una historia importante, y esto se llama Niños de la Guerra, Niñas de la Guerra, Vínculos de Paz, también necesitábamos contexto, y Josu Chueca Inchusta nos va a ayudar a poner contexto. Él es doctor, bueno, vamos a resumirlo, doctor en Historia Contemporánea. Entre las líneas de investigación está el nacionalismo vasco, la Segunda República, la Guerra Civil y ese exilio que tuvo como consecuencia, ¿no?, toda esta contienda. Eskerrik asko, etortzeagatik, Josu. Eskerrik asko zuei olako gauzak antolatzeagatik. Benetan. Vamos a usar un poquito de su sabiduría y vamos a hablar también desde lo emocional, empezando por esta historia de las 3 hermanas. Decíamos que tenían 14, 12, 7, tienen que salir rumbo a lo desconocido, y entiendo que para tu abuela, Carlos, sería la parte más complicada, ¿no?, porque tenía 14, en principio era la mayor y tenía la responsabilidad doble, ¿no?, de proteger un poco y de mantener unidas a las hermanas, ¿no?, en este viaje. Yo creo que mis bisabuelos estuvieron intentando retrasar al máximo la partida de las niñas. Yo creo que estuvieron viendo cómo otros niños salían de Bilbao, cómo los bombardeos cada vez se hacían más insistentes, más habituales. Estaban en una situación de racionamiento, el puerto de Bilbao estaba bloqueado, los barcos llegaban con cuentagotas, pero hubo un momento en el que ya vieron que la guerra les iba a pasar por encima, entonces deciden tomar la decisión muy arriesgada y muy valiente de enviar a lo que más quieren, que son a sus 3 hijas, al extranjero, a un sitio que tampoco saben dónde va a ir. No es como ahora que tenemos WhatsApp, que tenemos Internet, que podemos contactar con ellos, y deciden que tienen que partir. Aprovechan una iniciativa que creo que es de las escuelas de Euskadi. Las niñas estaban escolarizadas en Errekaldeberri, y en uno de los últimos trenes que salen de Bilbao escapan a Santander. En ese contexto, mi abuela es la mayor de 3 hermanas, tiene 14 años, la María,
Lucía, la madre de mi prima Rosa Mari, tiene 12 y la pequeña Julia tiene 7. Entonces, en ese contexto me imagino que crece de una forma madura, de una forma repentina y simultánea, se encarga de sus 2 hermanas y van rumbo a Santander, donde llegan a una ciudad que está también de los nervios, porque tienen a las tropas franquistas que ya ha caído Bilbao y son los siguientes. Entonces hay una histeria colectiva ahí en el que ya no, las cosas no están organizadas, es una especie de sálvese el quien pueda, y ellas llegan ahí al puerto de Santander, donde por la documentación que he visto el 23 de junio era un día que llovía, era un caos el puerto de Santander con familias despidiéndose, ellas solas. Sus padres les habían recalcado un mantra que es las 3 siempre juntas, las 3 siempre juntas. Y entonces pues embarcan en un barco que a mí me llama mucho la atención porque mi tía abuela Lucía decía que ella había ido en el Habana, pero luego nos dimos cuenta que el Habana es un referente fantástico de todos los niños de la guerra que con 12 años ven un barco y se piensan que han ido en el Habana, ¿no? Pero no, pues no tenía tanto glamour. Y van en un carguero, ¿no? Un carguero francés que se llama Plus Lanek, lo hemos sabido después. Y allí se embarcan a lo desconocido, ¿no? Y ahí es donde, como mi abuela a mí no me contó nada, yo eché de menos contexto, quería saber la historia, recurrí a Rosa, que a ella su madre sí que le había contado lo que había pasado en ese barco y más adelante también. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en este viaje para decir cómo fue la vida allí, porque tenemos que decir que esto se está retransmitiendo en streaming y que hay parte de la familia que en este momento está viendo esta retransmisión, porque también se sienten parte de este momento familiar, ¿no? Porque estas 3 niñas llegan a las casas de los Beckers, los Lambert Salar y los Lambert Reitmaker, un saludo a la familia que estará oyendo su apellido fatalmente dicho, que los acogen y las tratan como a sus propias hijas cuando llegan allí, ¿no? Tu madre te cuenta historias de que fueron felices allí, ¿no? Mi madre fue muy, muy feliz allí. Sí, fue una hija más. Y estuvo, pues eso, feliz. Y ahora Rita nos está viendo. Hola Rita, saludos. Y Rita es la nieta de los que fueron padres de acogida de mi ama. Bueno, volveremos a esa historia, pero queríamos hacer ese paréntesis para saludar a todo el mundo. Hemos saludado a los que estamos aquí y a los que están al otro lado, que los iremos conociendo también. Decíamos que salió ese barco desde el puerto de Santander. Sí. La situación era complicada en muchos frentes y el viaje también lo fue, ¿verdad? Porque ella te contaba que la situación a bordo era tremenda, que había muchos niños solos, que había muchos piojos, que la situación era muy insalubre y muy difícil, ¿no? Pues sí, claro. Mira, mi madre, por ejemplo, que sí que hablaba mucho, hablaba del viaje y hablaba de lo penoso que fue el viaje ese. Mi madre contaba eso, que iban llenos de piojos, que tenían piojos por todos los sitios y que se iban eso quitando los piojos unos a otros. Me contaba una anécdota un poco así, que a una niña estando en el barco le bajó la regla y que como no sabían qué hacer, el resto de las niñas le pusieron una lata. Que era lo que tenían allí, ¿no? Un poco para organizarse. Una lata, se la pusieron entre las piernas porque no sabían qué hacer con ella. Pobre. Entonces a mí es que yo me parecía una cosa, pero ¿qué me dices, Ama? Pero ¿cómo puede ser eso, no? Eso en el interior de ese carguero reacondicionado de aquella manera para llevar a todos aquellos niños, pero es que también el periplo del viaje fue, Carlos, tremendo, ¿no? La salida, ¿no? Sí, porque hubo un momento en el que era muy habitual que las embarcaciones que iban cargadas con niños de la guerra fueran interceptadas por algunos barcos de guerra franquistas que querían intimidarlos y que no salieran del país, querían que volvieran al puerto de partida, y en este caso fue el almirante Cervera que se cruzó con ellos. Y es curioso porque a mí me lo contó Rosa, que se lo había dicho su madre, pero es que resulta que, claro, el Cervera es un barco de guerra que hace un diario de guerra, y entonces está recogido que el día 23 de junio del 37 se cruzaron con el barco en el que iban las niñas y que les dieron el alto, que iban con bandera de la Cruz Roja y que solamente, que era un día chubascado, además lo recogen así, y que como solamente iban mujeres y niños, pues que no les dejaron pasar, lo cual no es del todo cierto, porque también hay constancia de que la tripulación del Plus Lanek pidió a la escolta que llevaba de barcos de la Royal Navy ayuda, y hay un barco que se llama el Resolution que debió encargarse al Cervera y decirles que
tenían un mandato del gobierno británico para escoltar a esas personas hasta un puerto seguro. Y entonces, ante esa tesitura de enfrentarse a barcos de la Royal Navy, pues decidieron replegarse y permitir que siguieran el tránsito hacia Pauillac, cerca de Burdeos. Josu, la situación era muy tensa en ese momento. Estamos hablando de que esas niñas salen ya in extremis de Bilbao, porque estamos hablando de junio del año 37. Ya desde los meses de febrero, marzo, la situación es muy complicada, es peligroso, ya están saliendo muchos niños. Y me gustaría que nos hablases de ese momento, de esos meses previos a junio en el que ya salen, como decimos, ya de hecho tienen que salir usando el tren hasta Santander porque no era viable salir por un puerto más cercano, ¿no? Sí, a ver, las expediciones perfectamente organizadas, vamos a decir, habían empezado desde marzo de 1937. El gobierno vasco, a través de dos consejerías, la Consejería de Asistencia Social, presidida por o dirigida por Juan Gracia, y la de Justicia y Cultura, dirigida por Jesús María Leizaola, habían organizado de forma sistemática, con publicidad, en los periódicos de aquí, en el Liberal y en Euskadi, se decía próxima expedición, se apuntaban, salían listados y tal. Fueron expediciones organizadas para sacar a los niños y niñas de esa guerra que desde el principio, desde septiembre del 36, tenía una diferencia con las guerras anteriores respecto al exilio. Era una guerra total, que ya no discriminaba entre combatientes y población civil. Y Bilbao lo había experimentado con bombardeos continuos e impunes de aviones franquistas que causaban víctimas civiles. Y entonces organizan expediciones, la primera es marzo del 37. Pero esta, en concreto, la que van a salir las tres hermanas, es ya cuando Bilbao está a punto de caer ya en manos de los franquistas. En Bilbao entra en el 19. Y en los últimos días sacan a miles de niños hacia Santander y ahí organizan, por eso ya no es en los míticos barcos en el Habana, donde todos dicen, fui en el Habana. No, fueron casi todos en el Habana, pero otros fueron en otros barcos. Y es el Plutbalanec, de nombre bretón tan difícil de pronunciar, quien va a sacar a estos organizados en una expedición in extremis, donde se dan estas circunstancias no por el barco, sino porque ya estos niños venían de una situación. Bilbao estaba sitiado y con la ofensiva del norte empezada desde marzo del 37, y claro, había hambre, había hacinamiento, había enfermedades, había falta de higiene y demás. Entonces, normal que hubiera piojos y tal, no solo en el carguero, sino lo que venían. Y bueno, pero dentro de esa ya momentos finales del desastre de lo que va a ser ya la caída de Vizcaya, y poco después, como dice Carlos, de Cantabria y del Frente Norte, organizan esta expedición que eso, como él muy bien dice, no saben a dónde van a terminar. Es más caótica por eso mismo, ¿no? Sí, no saben dónde van a terminar, y a diferencia de las anteriores tenían muy claro de que salían de aquí para sacarlos de la guerra, pero que en cuestión de 2 o 3 meses volvían, cuando el frente o el sector republicano hiciera retroceder a los franquistas. Aquí no, aquí ya es que Bilbao ya ha caído en manos de los franquistas, y que el avance de estos es tal, a todos los niveles, que tienen que salir, y no saben a dónde, a salvarlos de la guerra. Y por eso el itinerario de ellas es también muy curioso, porque primero van a Pauillac, de allí les bajan a Saint-Jean-Pied-de-Port, a Don Iván Egarese. Para ahí ya organiza en aquellos momentos el gobierno vasco una colonia que va a ser una colonia modélica, cuantitativa o cualitativamente, porque allí va a atender a centenares de niños vascos desde entonces, desde junio del 37 hasta finales del 39, ¿vale? Pero allí, como esa colonia queda ya desbordada, ¿qué es lo que va a ocurrir respecto a Bélgica? Y con esto termino, respecto a Francia. Francia queda desbordada ya por tantos niños que le llegan, y entonces países que no se había pensado nunca que iban a ser lugares de destino, como Bélgica o como Gran Bretaña o como la URSS, entran en el panorama. Y ellas, por ejemplo, a estas niñas, están mes y medio ahí en la colonia de Don Iván Egarasi, y en agosto del 37 es cuando unos 70 niños, niñas y tal, los llevan a Bélgica. Y lo bonito de Bélgica es que, así como Francia, la solidaridad es muy grande, pero también con muchos problemas. Garasi es un buen ejemplo de esto, siendo el País Vasco Iparralde, Euskal Herria y tal. Allí, sin embargo, la población, el entorno,
era muy reticente y contraria a los niños. En Bélgica hay siendo un país tan pequeño como es Bélgica, todos lo conocemos, que en un fin de semana es como Euskal Herria, como te lo recorres, es, sin embargo, desde el punto de vista de la solidaridad, el país que tejió más red solidaria y sobre todo civil, porque son centenares de familias quienes van a acoger a estos niños y niñas de esa guerra, en teoría lejana, que se está tal. Y ahí es donde a ellas las acogen, y como ellos ya han apuntado, casi todos están encantados. Y cuando vemos las fotos de estos niños y de estas niñas en Bélgica, van todos vestidos de maravilla, no sé qué, están muy contentos. No solo que han salido de la guerra, sino esa acogida de centenares de familias que son quien cobija a estos niños y niñas allá. En el caso concreto de estas tres, en ese pueblecito del Inter, en 3 familias diferentes, hasta eso, hasta Sí, mucho más tarde terminada la guerra, hasta octubre del 39 creo que cuando ellas no volverán aquí. Pero bueno. Tenemos la fotografía para que nos hagamos una idea, que a veces poner caras y verlas ahí con otras amigas, entiendo que la pequeña es la pequeña, a veces las alturas son engañosas, la de atrás supongo que será María, ¿no? Por ser la más alta. María, mi madre Lucía y Julia. Que son fotos del álbum de la integración y de la vida que llevaban un poco ellas una vez que llegaron a esas familias, ¿no? Que eran la familia del alcalde y otras familias del pueblo donde estuvieron viviendo allí, ¿no? La historia familiar, al menos, Carlos, Rosa, decíais que vuestro abuelo o bisabuelo les decía que tenían que estar juntas y probablemente eso hizo que fuera más fácil en la zona de Bélgica, ¿no? No sé qué es lo que os contaron, de si en el momento en que están en Don Ivane ellas tienen pues más nervios por si acaso las separan, si esa parte la vivieron con cierto sufrimiento, con nervios, y fueron más felices después. Felices dentro de la situación en la que estábamos. Yo creo que de eso es la parte que menos sabemos de su estancia allí. Lo que sí yo he logrado adivinar o documentar a través de varias publicaciones, este libro entre ellas, es que cuando ellas llegan a Don Ivane Garazi, el recibimiento, como dice Josu, es frío. Es frío porque las identifican con gente que es republicana, que es rojos. Y incluso hablando el mismo idioma, les llaman gorriches, de una forma despectiva. Es decir, cuando el día que llegan, un chico que entrevistó Josu para la revista Arguía decía que sabía que era el día 24 de junio porque era el día de fiestas de Sondica, que era su pueblo, y que ahí en Don Ivane Garazi estaban todos de celebración, y sin embargo les cerraban las puertas a su paso y les insultaban. El recibimiento fue frío. Lo que pasa es que luego, después de un tiempo de estancia allí y viendo que acudían a misa todos los domingos, teniendo en cuenta que allí eran de una población muy religiosa y muy conservadora, ya les pareció otra cosa, hablando el mismo idioma y tal, se empezó a parecer otra cosa y al final fue todo lo contrario, ¿no? Fueron muy bien acogidos y fueron muy bien recibidos. Lo que pasa es que nuestras 3 chicas, me vais a perdonar, pero me gusta referirme a ellas así, estuvieron poco tiempo y entonces no creo que llegaran a experimentar todo eso. Para mí, desde luego, la parte que estuvieron ahí es la que más desconocida se me hace de su estancia, de su historia. Pasan más tiempo en Bélgica, como decíamos, ellas pues tienen unas responsabilidades, María es la más mayor y ya tiene que ayudar un poco, las otras siguen estudiando y se juntan. Vamos a poder ver unos fragmentos de una suerte de diccionario en el que de vez en cuando quedan y tienen ese idioma que tienen que aprender, pero también tienen ese diccionario en euskera, en castellano, para ir aprendiendo, ¿no? Y se juntan siempre que pueden, o al menos semanalmente, para estudiar y para mantener también su lengua, ¿no? Que es una rutina de las 3 hermanas, ¿no? Sí, allí normalmente el jueves por la tarde quedaban en una casa y entonces estaban las 3 juntas siempre, ¿no? Pues para hablar, para cartas, porque yo he visto luego cartas y, por ejemplo, a mí me parecía raro, los abuelos míos escribían a una hija igual solo y entonces la hija esa, pues el jueves a la tarde iba con la carta, ¿no? Y se lo leía a sus hermanas, y se lo leía a las otras. Y entonces, pues eso, yo he visto cartas a mi madre y le decía, ¿qué tal está María? Pues escríbela a ella, ¿no? Pensaba yo, pero no en lo otros hacía. tiempos Bueno, igual no había tanto tiempo de escribir 3 cartas semanales, eso es, ¿no? que igual es eso, claro, a ver, hay que tener en cuenta también los años que eran, ¿no? Mi abuela supongo que podía pues escribir justo, ¿no? Entonces escribía una carta a una hija y ya está. Y entonces el jueves por la tarde estaban las 3 juntas
Entonces se leían las cartas, hablaban de sus cosas y tal. Suelen ser sabias las madres. A lo mejor escribía solo a una para asegurarse de que quedaban una vez a la semana y hablaban entre ellas, Igual, ¿no? Para sí, traducírsela, que podría ser, ¿no? Así fueron aprendiendo, adaptándose a una vida diferente, en un idioma diferente que tuvieron que aprender. De hecho, Sí. decíais que la pequeña, cuando luego tiene que volver a Bilbao, bueno, pues hablaba flamenco y le cuesta un poco ver que su realidad es esa. Pero también hay algunos fragmentos de oraciones y de otras cuestiones que entiendo que formaban parte un poco de también la vida, ¿no? Que tienen que aprenderse oraciones y otras cuestiones, y también las tenemos por ahí para irlas repasando, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que lo comenté con Josu cuando conseguimos estos. Por cierto, toda esta documentación y las fotos que vemos y las cartas se han conservado en Bélgica. Las conservaba Rita, que nos estará viendo ahora, y nos las cedió. Pues habéis tenido suerte de que haya haciendo habido gala alguien guardándolo todo, de una sí. generosidad bárbara que le agradecemos muchísimo. Por cierto, también quiero saludar a Guy Beckers, que es el abuelo, es el nieto de la familia en la que estuvo acogida mi abuela, con lo cual también es familiar mío en Bélgica, por decirlo de alguna manera, y como sé que está viéndonos, también quiero saludarle. Y bueno, comenté con Josu que estos mini diccionarios seguramente lo habrían hecho los religiosos, los curas, que estaban implicados en la salida de estas niñas a Bélgica, que dominaban los 3 idiomas. Por cierto, ahora que estamos hablando también de los religiosos, me gustaría citar que la acogida que dice Josu que les hicieron en Bélgica fue así, y fue a través de 2 canales. Al principio fue los movimientos progresistas, sindicalistas, de izquierdas, que organizaron unas acogidas de niños por una de las vías, pero por otra la Iglesia católica vio que ellos creyeron que también tenían que implicarse, y a través de la obra del cardenal Van Roy, que era el obispo de Malinas, de Mechelen, se puso en contacto con los religiosos católicos de aquí del País Vasco, creo que con el arzobispo de Vitoria, no sé, corrígeme, Josu. Fue al revés. Al revés. Bueno, quiero decir, el orden de factores Sí. da el mismo Sí. producto. Mateo Mújica, que estaba exiliado, y sobre todo el cardenal Clement, o obispo de Dax, Clement Mathieu, que estaba vinculado a lo que se llamaba en Francia la Liga Internacional de Amigos de los Vascos, les dicen, oye, sabemos que están llegando niños a Bélgica, nos interesaría, por esta cuestión de creencia religiosa, de que estuvieran en manos de familias católicas y tal, para que estos niños que son católicos y tal, sigan en ambientes y tal. Y lo que has planteado, ya es que en Bélgica había, por así decirlo, una cierta tradición o antecedentes de exiliados españoles, en el caso, por ejemplo, de los sacerdotes, que cuando en el marco de la Segunda República, por ejemplo, se disuelve la Compañía de Jesús, hay jesuitas españoles y vascos que están en Bélgica. Entonces ya hay una red establecida. Y entonces, para este tema, por ejemplo, de la colaboración intelectual, claro, hicieron 2 diccionarios. Uno, el que dices tú, el que tienes tú, que es flamenco, francés, euskera y castellano, y otro, sencillamente, francés, euskera y castellano. Y es de entender que una traducción del Ave María, del Padre Nuestro y de todas las... eran sacerdotes que habían ido allí, también van con esta expedición. A todas las expediciones que el gobierno vasco organizó, o las más importantes, por ejemplo, léase Gran Bretaña, aparte de casi un centenar de profesoras, de andereños y auxiliares, van 14 sacerdotes. A la de Bélgica van también toda una serie de sacerdotes. Y estos se van a implicar en estos temas de apoyo y de tal. Lo que pasa, la diferencia, y con esto termino, la diferencia respecto a Gran Bretaña es que están todos al principio en un gran campamento de 4.000 niños, luego ya los desparraman por diferentes colonias, mientras que en Bélgica, al poco de llegar, ya los distribuyen. Y son pocas colonias, hay 2 o 3, por ejemplo, y ya, por así decirlo, esos sacerdotes y esos andereños que han ido, que son menos, ya no tienen el control, sino que se van a introducir más los niños en las escuelas de sus pueblos y demás. Y claro, por eso es importante el que tengan unos diccionarios de flamenco, etcétera, etcétera, para que esos niños, es que no tienen un estatus y una línea de enseñanza y de asistencia solo de, por ejemplo, con la Citadel, con sus andereños y sus profesores y un currículum vasco, sino que ahí están en Bélgica. En el mundo flamenco, que son muy importantes en flamenco y demás, y en el mundo francófono, Lieja, etcétera, etcétera, en francés. Pero ya integrados en los pueblos. Y
y desactivada ese carácter de colonia o institución escolar común que fue muy importante en Gran Bretaña en el principio y en lugares como Francia, como la Citadel de Don Ibar y Garci, durante todo el periodo, ¿vale? Es fascinante, en todo caso, poder tener este tipo de documentos donde podemos asomarnos y ver pues que lo mismo tenían cinturón, oro, tumba, hierba, frontera, coger, glotón, gallo, odio, ¿no? Era muy variado y muy práctico en muchos casos, ¿no? Lo que tenía que aprender: conciencia, costumbre, autoridad, familia, buena salud. Digamos que era una forma de costumbre y de buenas maneras también, ¿no? Lo que les iban explicando. Y llama la atención que todavía no había euskera batúa y claro, está en euskera vizcaíno, porque ahí pone dar, emón, hay unas cuantas palabras, ¿no? que llaman la atención y dices, bueno, también esto es historia, no estaba normalizado el euskera, no hay una gramática y es euskera vizcaíno, sí, sí. Bueno, pues así iban aprendiendo y así pasó el tiempo y se integraron, pero claro, cuando estaban ya más o menos integradas llegó el año 39 y tienen que volver a casa. Y tienen que volver a un Bilbao que está en una situación muy dolorosa, donde es difícil todo. Iremos llegando poco a poco también a la situación socioeconómica y ellas desembarcan, bueno, pues en el caso de la pequeña prácticamente sin recordar muy bien el idioma, y tienen que volver a adaptarse a esta nueva vida, ¿no? Entiendo que fue un shock también, un golpe para ellas, ¿no? El cambio de realidad, adaptarse otra vez, ¿no? Pues sí, yo pienso que sí. Hay que tener en cuenta que cuando ellas llegan allí a Bélgica, mi tía Mari, que tiene 14 años, no la escolarizan y entonces porque ya en aquellos años, 14 años, era ya mayor, era ya mayor, ¿no? Y entonces pues bueno, trabajaba más en casa, hacía labores de la casa y tal. Mi madre sí que fue a la escuela y claro, mi tía Juli con 7 años también iba a la escuela. Ellas fueron allí felices, vivieron muy bien, estaban totalmente además adaptadas y estuvieron súper bien. Comían, hacían su vida. Cuando tienen que hacer la vuelta otra vez y tienen que venir, pues claro, ellas llegan aquí y mi madre contaba siempre, nosotras llegábamos con sombreritos, con guantes, vestidas, llenitas, con los papos y claro, llegamos a un Bilbao, mis padres estaban escuálidos, decía mis abuelos, claro, estaban escuálidos. Se pasaba hambre en aquel Bilbao. Un Bilbao en blanco y negro. O sea, una cosa... ¿Les costó adaptarse o hablar un poco de ese periodo después? No, yo creo que no sé. Mi madre no habló mucho de ese tiempo luego, del tiempo que pasaron luego. Yo creo que... A Carlos no le pregunto, porque Carlos descubrió después, ¿no? Mi madre me ha comentado que sí, que cuando vinieron aquí que trabajaron mucho. Mi abuela ya venía con 16 años y yo creo que las mayores ya vinieron a trabajar y ayudar mucho en casa y a sufrir. Y yo apuntaría, perdona, pero pienso que es necesario subrayar, porque es que, claro, si tenemos tendencia a simplificar, pero claro, vuelven a un país donde la mayor parte de la gente que ha enviado a sus niños fuera, ahora están en el sector derrotado. El otro día inaugurábamos en Zumaya una exposición sobre los niños de la guerra de Guipúzcoa y se me acercó un señor que me dice, yo soy niño de la guerra, yo nací en Santoña porque mi madre estaba escapando, pero cuando volvimos en el 39 aquí, yo no conocía a mi padre hasta 10 años más tarde, porque su padre, que se había quedado aquí haciendo la guerra, como Gudari, Sería, etcétera, etcétera, luego estuvo en la cárcel. Y esto es lo que ocurre aquí, cuando vuelven ellos. No solo que vuelvan a una familia que si han tenido suerte viven los dos. Estaban los dos, sí. Pero pueden ser que su padre esté en la cárcel, que haya sido despedido, que su negocio o su casa haya sido destruida, etcétera, etcétera. Y a una España, eso, de triunfadores que, como dijo aquel, cuando nada más tomar Bilbao, ha habido vencedores y vencidos. Y esos vencidos van a ser durante décadas, reprimidos, perseguidos y demás. A esa España vuelven. O a ese Estado español vuelven estos niños, con todas las consecuencias. Los niños, por ejemplo, que habían estado en Garasi y encantados en las escuelas vascas, cuando vuelven aquí, de escuelas vascas nada, de euskera nada. Ese es al Euskadi que vuelven, al Euskadi que ha desaparecido. Esa, como decía Areiza, de Euskadi, esa, no sé qué, utilizaba un término de lo más peyorativo, eso ha desaparecido. El contexto de los años de la República está totalmente cambiado. Está en manos de esa dictadura que va a seguir, daros cuenta, o démonos cuenta, ejecutando con carácter casi diario hasta el año 43 a personas.
y con penas de cárceles hasta los años 60. Y hasta los años 60 no derogan, por ejemplo, la ley de responsabilidades políticas, que afectaba a los padres, a las madres, a los adultos de todos estos niños. Esa es la triste paradoja o la triste diferencia de la Spain is different, que aquí la guerra termina en el 39, pero la posguerra y la dictadura no empieza a cambiar hasta los años 70. Hasta los años 70. Y es a ese contexto al que vuelven estos niños y niñas. A ese 39 complicadísimo, que además llegan, como decías, con gorritos, un choque de realidad, me imagino que tremendo. Claro. Decíais que salieron de Recaldeberry, no sé dónde viven en esa época, si en el 39 vuelven a la misma casa, siguen viviendo en la misma casa y adaptándose, ¿no? Porque ya, para cuando se dan cuenta, empieza la Segunda Guerra Mundial, que entiendo que ahí se rompen un poco las relaciones con Bélgica, ¿no? O los contactos, al menos, ¿no? Durante un tiempo. A mí me gustaría retomar lo que dice Josu para lo que acaba de decir Josu, explica un poco por qué algunas hermanas no hablan porque, claro, tu abuela, por ejemplo, mi abuela, ¿no? por ejemplo, y su hermana, que con las dos que van a Guipúzcoa no hablan, sin embargo, pues Lucía sí que habla con su familia, pero imagino que de forma familiar. Me gustaría también contar de los abuelos, de los padres de las niñas. En algunas de estas cartas que hemos hablado antes, que mandaban solamente a una de las niñas, hay una en concreto en la que agradecen los padres. ¿Es la que tenemos, la que podemos ver? Porque hay una carta de, creo que hay una correspondencia de tu bisabuela, no sé si es de esa época pero o no. No sé pero si es esa, porque la caligrafía es estupenda, pero claro, hay faltas de ortografía y a veces cuesta entender porque hay cosas que están con V y son con B y están juntas y tal, pero hay una carta en la que agradece que le hayan enviado una fotografía, que las ha visto y que están contentas, y que a veces cogen esa fotografía, se cogen los dos de las manos y dan vueltas como locos por la cocina pensando en ellas, ¿no? Entonces, leer eso en una carta... Porque ven una foto que porque están las ven una foto. Y están guapas, están ellas guapas, están en la foto guapas, están bonitas, y entonces esos dos padres que no ven a sus hijas desde hace tiempo y que no saben nada de ellas, nada más que las pocas cartas que llegan, pues ven la foto esa y entonces se agarran de la mano y bailan ahí los dos juntos en la cocina, ¿no? Viendo que están bien, que sus hijas están bien. Que al final su sacrificio era para eso, ¿no? El sufrir no sabiendo dónde estaban, pero bueno, saber de vez en cuando que estaban bien y eso lo compensaba todo o casi todo, ¿no? Sí. Cuesta leer, pero dicen en algún momento, veo que estáis fuertes, dicen que sois unas marquesas o algo así, ¿no? Que entiendo que porque parecéis unas marquesas, bueno, pues parecéis unas marquesas. Que tenían buena pinta, buen aspecto y se encontraban bien, ¿no? Mirad las últimas, es esa carta, las últimas frases. Cojo a papá, cojo a papá de las dos manos, empezamos a bailar en la cocina, ¿no? En la cocina. Sí, como dos locos. Como dos locos. Pues así era la vida, ¿no? Sentirte loco de contento porque tus hijas están bien en la distancia y bueno, pues eso hace que merezca la pena yo siempre sufrir, pienso, ¿no? Yo lo he oído toda la historia de mi ama desde niña, ¿no? Bueno, cuando eres más niña, pues bueno, vas oyendo la historia, pero cuando te haces mayor y tienes hijos, y cuando ya tienes hijos tú dices, madre mía, ¿cómo tuvo que ser para esos padres tener que dejar a sus 3 hijas en un tren, en este caso en el tren que iba a Santander, sin saber absolutamente nada? Sin saber a dónde iban, porque luego lo supieron, pero tampoco sabían el destino final, saber ¿no? absolutamente nada, o sea, claro, no hay móviles, no hay WhatsApp, no hay internet, no hay nada de nada, ¿no? Ahora estás mirando continuamente a ver si ha llegado a casa, si no ha salido, si tal. Qué duro tuvo que ser para esos padres, ¿no? Sí. Pero habrá quien se esté preguntando, Carlos contaba que su abuela no le contó muchas de esas cosas, que no pudo hablar con ella, y de repente un día descubre que hay alguien que ha ido recopilando la memoria de aquellos niños y aquellas niñas, que es uno de los libros que tenemos hoy aquí, y empieza a investigar y a ver qué pasa y a recuperar esos lazos. Y claro, tú empiezas a recordar un momento en forma de carta también, ¿no? Un momento epistolar, porque tu abuela sí que escribe una carta pasado el tiempo, ¿no? En el año 64 escribe una carta a la familia de Bélgica. Mira, que es esa carta. Sí, es esta carta que, claro, yo cuando empecé a investigar y a querer recuperar la historia familiar, mi madre me decía que había visto a mi abuela, que todavía tenía la imagen de mi abuela escribiendo una carta con sangre, sudor y lágrimas, había olvidado el flamenco, a la familia, a Bélgica, para recuperar el contacto. Y yo decía, pues igual sí o igual no, porque ¿dónde estará esa carta?
y hablé con Bélgica, ya había recuperado el contacto con Bélgica para intentar conseguir esa carta. Me dijeron que había desaparecido, si había existido alguna vez. Y un día Rosa se planta y me dice, oye, que me ha dado Rita, que nos está haciendo unas cartas, y hay una que es de tu abuela, que esta es para ti. Y yo, ¿qué me estás contando? Entonces me puse a intentar descifrar la que está medio en francés. Medio en francés, medio en castellano, mediante... Como ella, María Beckers. Se identifica como María Beckers y le está contando a Rachel, que es la madre de Rita, que tiene... Cinco hijos, que 4 son niñas y un chico, que su hija Lucía tiene 2 chicos y una hija, y que Julia tiene una hija y que les echa mucho de menos, que ha llorado muchísimo, recuerdos, y me fijo en la fecha, que es 9 de octubre del 64. Y digo yo, ¿y por qué a mi abuela el 9 de octubre del 64 se le ocurre retomar o intentar retomar los vínculos, ¿no? Que por eso se llama vínculos de paz, esta mesa redonda, ¿no? Y resulta que me doy cuenta de que el día que ellas fueron repatriadas, que salieron de Bélgica, era el 10 de octubre del 37, ¿no? Entonces dice, del 39, perdón. Entonces, claro, habían pasado 25 años, era como una fecha redonda, ¿no? Y a la mujer eso le llegó al corazón y dijo, pues, yo tengo que hacer algo para intentar retomar los vínculos y me voy a esforzar y voy a escribir esta carta, que maravillosamente hoy podemos verla ahí en pantalla y que estará enmarcada en casa de alguno de vosotros, entiendo, esta es mía. Forma parte de eso, de la historia familiar, pero un poco de la historia colectiva también, y a partir ¿no? De esta de ahí generación. pues se empieza a recuperar poco a poco ya el vínculo, ¿no? Ahí se empieza a recuperar. Que yo ajeno a eso, claro, yo ni había nacido. Esta carta la escribe a Raquel, que es la familia de mi ama, no a la suya. O sea, no escribe la carta a la familia Beckers. Escribe la carta a la familia en la que había estado viviendo tu madre. Eso es, en la que había estado viviendo mi ama. Entonces Raquel era la hermana de mi madre. Entonces escribe la carta allí. Y bueno, pues sí, reciben la carta y entonces ya se comienza a tener ya relación por carta. Y entonces... Guy a finales de los 70, Guy, que es el nieto de la familia en la que estuvo mi abuela... El nieto del alcalde. Eso es. Viene a San Sebastián y hay fotografías de los finales de los 60, principios de los 70, que está Guy aquí en San Sebastián con mi madre, con sus hermanas, están en fiestas de Trincherpe, se lo pasan fantástico, vuelve a Bélgica y se acabó. Pero Julio, eso lo puede contar mejor Rosa... Eso, mi hermano Julio en el 72 decide que bueno, pues que va a ir a Bélgica. Dice, pues yo voy, me voy y pues va en tren, en autobús y consigue llegar allí porque, claro, el sitio en el que están ellos es un pueblito rural, pequeñito, y bueno, pues consigue llegar y claro, llega y es un recibimiento fantástico, maravilloso, todo el pueblo, además, no solamente aquella época, ¿no? Eso es, no solo la familia, sino el pueblo entero, o sea, toda la gente iba por la calle, oh, tú eres Julio, tú eres el hijo de Lucía, tal, todo el mundo sabía quién era. Y entonces dice, ama, o sea, hay que ir, tenemos que ir. Y entonces al año siguiente, pues ya vamos, pues eso, mis padres, Julio, mi hermano Julio y yo. Vamos se encuentran las hermanas, ¿no? Vamos en coche y entonces ya llegamos a un viaje de la pera en aquellos años. Bueno, pues ya llegamos y ya se ven ellas dos, las dos hermanas, Raquel y mi madre. Y bueno, pues muy chulo, porque además vivía todavía la madre, la que fue madre de ella, con lo cual el padre no, pero eso, la madre vivía todavía y entonces pues fue muy chulo verlos, ¿no? Fue chulo. ¿Os parece que pongamos un vídeo en el que se han recopilado algunos de los fragmentos y mensajes que llegan desde el otro lado también, para que recordemos un poco que también ahí se ha hecho memoria y se ha recordado aquella historia y aquellas niñas y los lazos? Vamos a descubrir a Guy Beckers y al resto de participantes, ¿no? Perfecto. Vale. Soy Guy Beckers, mi abuelo es Louis Beckers. Cuando en 1937 los niños españoles se fueron a Bélgica, Louis es a su deber ayudar. María Rodríguez le es asignada. Mis abuelos
estaban felices de que era una niña. Consideraban su hija. Como María era demasiado mayor para ir a la escuela primaria, aprendido a Adele le cuenta los secretos de la cocina. Mis padres, Jean y Clotilde, se casaron en mayo de 1938. María está en la fiesta de bodas y se lleva un hermoso vestido largo. En 1939, Franco exigió que los niños españoles regresaran a España. Con muchas lágrimas y un grande maleta, Marie se despide. Adiós. Ik ben Mathies Rita, kleindochter van Auguste Lambeets en Hubertine Allard. Van in mijn jeugd heb ik altijd geweten dat mijn grootouders een meisje in haar huis hebben genomen. Dat gevlucht was samen met haar 2 zussen voor de burgeroorlog in Spanje. Haar naam was Lucia. Zij kon met mijn moeder Rachel goed opschieten en werden heel goede vriendinnen. Beter gezegd, ze waren als zussen. Tot op heden hebben we nog altijd contact met de kinderen van Lucia, met name Rosa en haar gezin. Ik ben ook blij dat ik Carlos, kleinzoon van Marie, de oudste van de 3 zussen, verleden jaar heb leren mogen kennen, als hij en Rosa naar België zijn gekomen. Als ik aan het hele verhaal terugdenk, word ik nog altijd emotioneel. Daarom ben ik heel trots en fier op mijn grootouders dat zij een huis hebben opengesteld voor de kinderen. En mijn moeder die enorm blij was als ze elkaar terug mochten zien. Ik koester ook de mooie momenten als we bij elkaar zijn en voel dat Rosa, Julio en haar gezin nog altijd dankbaar zijn. En hoop dat wij nog dikwijls met elkaar kunnen ontmoeten. Zo ook Carlos en de familie. Vele groetjes en dikke knuffels. Voor allemaal in Spanje. Mijn naam is Lisette Wouters. Ik ben lid van de Heemkundige Kring van Linter. Via het publiceren van boeken willen wij de geschiedenis van de gemeente Linter voor het geformeerd werd over de 3 Spaanse zusjes, Maria, Lucia en Julia Rodriguez, die in Nederlinter verbleven van 12 augustus 1937 tot bij hun repatriëring op 10 oktober 1939, heeft dit verhaal mij zodanig naar het hart gegrepen dat ik beslist heb om een bijlage aan ons geschiedenisboek te maken, speciaal over de kinderen die in oorlogssituaties in Linter opgevangen werden. Oorlog en miserie die daarop volgt zijn van alle tijden. Die ouders hebben zij zich snel weten aan te passen. Ik wil dan nog eens mijn respect betuigen aan de gezinnen uit onze gemeente die een buitenlands kind destijds in hun gezin opgenomen hebben. Een warm woord van dank aan de families uit Linter en van foto's en documentatie. Ik stuur jullie hartelijke groeten uit Linter en een dikke knuffel. Malko a je esker, ora nič
viaje muy hermoso en un vídeo cortito y muy chulo. La verdad es que agradecemos mucho que hayas recopilado todas esas voces y esos mensajes. Este es el libro que mencionaba ella, en el que en algunas páginas se pueden ver, entiendo que a esos padres que bailaban como locos en la cocina. Estos son los abuelos. Los abuelos que desesperaron y bueno, pues eran muy felices de saber que estaban bien. Las fotos de las niñas. Ahí también entiendo que fichas, ¿no? De cómo estaban ellas, de los documentos de identidad o de viaje, ¿no? Son los permisos de residencia en Bélgica, las autorizaciones que he estado mirándolas y cuesta mucho obtenerlas. También hay documentos de la Cruz Roja de repatriación, porque todo esto se implicó la Cruz Roja para traerlas y llevarlas. Esto no está ahí, pero Rosa ha recuperado una cartilla sanitaria de la más pequeña de las niñas, de Julia, que acredita que el día 11 de octubre del 39 pasaron por la frontera de Irún y les hicieron una cartilla sanitaria de entrada en la Nueva España Nacional. Y tiene la cartilla, y sí, es que alucino. Yo tengo una fotografía, ¿no? Pero es un documento también que resulta muy valioso, ¿no? Como los que están recogidos ahí. Pues gracias a esta recopilación se llevó a que investigarais, a que volvieseis a poner el caso de estas tres hermanas un poco en activo, y eso nos ha permitido conocer esta historia de esas tres niñas tan bonitas que están ahí con aquellas amigas que tuvieron que salir de una forma complicada en el 37, que volvieron a una vida complicada en el 39, pero que consiguieron hacer su vida y seguir adelante. A veces hablaron menos, a veces hablaron más, pero ahí han transmitido su historia. No sé si os parece que sea el momento de que abramos la posibilidad de que alguien haga alguna valoración o si queréis trasladar alguna pregunta. Sí. Por lo del vídeo que ha salido, para poner en contexto. Cuando Carlos se enteró por el libro de toda la historia de la abuela y nos juntamos y hablamos y todas las cosas, escribió su artículo. Bueno, pues claro, después de eso a Carlos le quedaba una espina. No había estado en Bélgica, él no había ido. Yo sí había ido, como he dicho antes, nosotros seguimos manteniendo el contacto, vamos habitualmente, ellos vienen aquí, seguimos manteniendo el contacto, pero Carlos no había estado en Bélgica. Él quería ir a Bélgica y ver esos sitios, ver dónde habían estado. Y entonces le dije, venga, Carlos, nos vamos tú y yo, nos vamos allí. Y entonces nos fuimos. Que allí no hay hoteles, allí hay que ir a las casas de las familias. Allí no hay hoteles, otra vez, y fuimos a casa de Rita, mi prima belga, fuimos a casa de Rita. Y entonces el de Carlos, venga, Carlos, nos vamos los dos y pasamos un fin de semana un poquito largo allí y fuimos allí. Y entonces, bueno, con una acogida fantástica, maravillosa, porque son súper amables siempre. Y entonces uno de los días, estando allí, nos dice Rita, mañana a las 10 de la mañana tenéis que estar listos, preparados y listos que nos vamos. Bueno, pues vale. Y a las 10 de la mañana nos cogieron en el coche y nos llevaron al ayuntamiento del Inter. Por eso está toda la corporación de alcalde, hay una de las fotos que estamos ahí, que nos recibe el alcalde, el concejal de cultura, tal, y nos hacen un recibimiento, esa foto. Nos hacen un recibimiento, pues ya veis, con las bandas puestas y todo, pues muy chulo, pusieron fotos de ellas, hablaron en el círculo local de historia del Inter, y bueno, pues hablaron de toda la historia de las tres niñas, y fue una cosa bonita que Carlos y yo no sabíamos nada, claro. Bueno, pues tendréis que hacer esto una mismo sorpresa allí en algún tiempo, ¿no? Sí, sí. No sé si os apetece intervenir a alguien. Tenéis por ahí el micrófono. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar me parece estupendo que se hagan eventos para recuperar esta memoria. Salieron 30.000 niños después de una guerra civil. Es que a veces no mencionamos la palabra guerra civil ni mencionamos dictadura. Yo creo que hay que poner las cosas en contexto histórico, ¿no? Cada una de estas historias es tremenda. Yo he hecho en falta algo, y yo lo he dicho muchas veces, se lo he dicho a Alberto, lo he dicho ahora. Me gustaría que se cerrase el círculo institucional. Es decir, estos niños salieron con unas etiquetas colgadas en sus ropas del gobierno vasco, y todavía no hemos cerrado el círculo. Todavía no he visto ningún documento oficial, aparte de iniciativas individuales de recuperar memorias familiares, documentos que se han hecho aquí y allá, pequeños libros, algo más institucional, que cierre ese círculo. ¿Dónde están esos niños? ¿Cuántos fueron? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que no se sabe? Hay muchísima documentación que todavía
está sin tocar. Me da muchísima envidia cuando habléis de las cartas y las que habéis recuperado. Yo he abierto cajas en el archivo de Salamanca que llamo las cartas no entregadas y reto a cualquiera a que lea 3 sin echarse a llorar. Queridos todos, soy Manolín, me ha tratado muy bien, estoy muy a gusto. No hay respuesta. Un mes después, otra carta, soy Manolín, no sé si se acuerdan de mí. No hay respuesta. Tercera carta, soy Manolín, estoy bien. Imaginaos a chavales de 7 años, de 10 años, que no tienen respuesta, porque esas cartas nunca se entregaron. La Cruz Roja Internacional las recogía y las entregaba. Estoy hablando de cartas, en concreto, en mi caso, bueno, no me he presentado, perdón. Yo soy hijo de niños de la guerra. Mi madre y mi padre fueron niños de la guerra. Y solo pudieron volver cuando la dictadura ya se acababa. Y 20 años más tarde. Eso no es un viaje de 2 años, fueron 20 años en Rusia. De hecho, yo nací en Moscú, o sea que vine en sus brazos. Insisto, me parece admirable hacer estos eventos y recordar, pero recordar y poner en contexto, porque hoy mucha gente no entiende en absoluto el contexto en que aquello fue. Y cuando hablamos de paz, de instrumentos para la paz, vínculos con la paz, me da igual, son temas de paz, creo que es importantísimo poder explicar cómo la sociedad civil europea, y no solo europea, también en América Latina, se organizó para recoger a estos niños. Es lo más parecido a los MENAs que hoy tenemos y que hay tanta polémica y tantas cosas. Me parece importantísimo que se escriban cosas y te felicito muchísimo por el libro que has sacado y recuperar todos esos papeles, pero hace falta algo más institucional. Ha habido algunos intentos de hacer algunas homenajes, ceremonias en algunos ayuntamientos. No es a nivel de ayuntamiento esto, lo siento mucho. Lo siento mucho porque mi experiencia con algunos ayuntamientos es pésima. Es decir, no quieren saber nada, no les interesa. Es así, hay que decirlo todo. No todos son acogidas positivas. Es más, insisto, sería bueno, y no sé cómo hacerlo de manera más clara que hablando con Gogora, que como representante o instrumento del gobierno se hiciese un documento oficial explicando institucionalmente cuántos niños están registrados, cuántos salieron, qué pasó, y etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, en junio, solemos ir algunos a poner unas flores en el muelle de Santurce, donde salieron los niños, en La Habana, en concreto. Os invitaría a que pensásemos en hacer algo, este año otra vez, algún evento parecido a este, para recordar eso. Porque si no, mirémonos, ya no quedan los actores, ya no quedan niños casi, quedan, no sé si una docena aquí vivos. Estamos hablando de ya otra generación y eso se va transformando. Así que yo creo que, aparte de un documento institucional, sería bueno seguir abundando en eventos de este tipo que nos interpelan, si lo sabemos poner en contexto. Bueno, pues te agradecemos mucho la reflexión. Entiendo que se trasladará, Josu, que lo trasladaremos, no hay nadie aquí de... ¿Se está haciendo? Sí. Puedes hablar, que tú tienes el micrófono. Perdón. Ya de formación. Bueno, si sirve para, no sé si tu consuelo, decirte que sí que, bueno, parte tienes de razón en el sentido de que este tema, la temática del exilio en general y la de los niños en particular, dentro de todo este gran campo que denominamos desde hace 2-3 décadas para aquí, el tema de la memoria histórica ha sido un poco el pariente pobre. Se ha puesto hincapié y el acento en el tema de la represión, de las muertes aquí, los desaparecidos, que es obvio, es urgente recuperar a esa gente y que no desaparezcan sus descendientes sin conocer qué fue de su aitona, de su amona, fusilados, etcétera, etcétera, todo el tema de la represión. Pero el tema del exilio ha sido un poco esto, la parcela menos trabajada. Pero en el caso concreto de los niños, por ejemplo, modestamente te puedo decir sí que hay iniciativas en marcha para recuperar esta historia. Esta historia que él ha recuperado o ellos han recuperado son miles de historias. Para empezar, son más de las que pensamos. El ejemplo que ponía yo, por ejemplo, de esta persona en Zumaya el otro día que se nos presentaba. Nosotros hicimos durante 2 años un trabajo referido a los niños de la guerra de Guipúzcoa, por lo cual pudimos sacar más nombres de los que hasta entonces aparecían. Y sigue creciendo.
Y gracias a eso, por ejemplo, a ese censo y a ese trabajo que hicimos, la Diputación de Guipúzcoa, por ejemplo, en el año 2023, en septiembre, hizo un homenaje a estos niños que había aún, coincido contigo también, nos ha ocurrido a personas que hemos entrevistado y a los pocos meses desaparecer, por razón biológica, ¿vale? Pero a ese nivel sí que hay iniciativas, pero abundo contigo, o estoy de acuerdo contigo, no solo en un documento diciendo tal, sino una dinámica de recuperar toda esta historia en todas estas miles de personas afectadas por la guerra antes, en y después. Porque, como ya he dicho yo de pasada, creo que la tragedia de volver aquí en el año 39 es que no había guerra, pero hubo una situación de dictadura hasta... o en el 57 o en el 75, me da igual, ¿vale? O sea, coincido contigo, pero vamos a ser positivos y desde luego encantado en que plantees a Gogora y a todas las instancias oficiales esto hay que trabajar, esto hay que recuperar. En esa vía estamos algunos. Vale. Sí, vamos ya un poco fuera de tiempo, así que si somos rápidos nos dará tiempo a un par de ellas más. No sé si tenéis yo por ahí. simplemente quería comentaros que, bueno, agradeceros esta iniciativa. Mi padre también estuvo evacuado y mi tío, y casualmente fueron también en el Pluvatlanec. Lo que pasa es que ellos salieron desde Santurce. Y yo creo que nunca había sabido él que de Santurce, porque él salió el 13 de junio del 37 de Santurce, en el Pluvatlanec. Me imagino que el Pluvatlanec iría de Santurce a Santander a recoger más niños. No sé si ese dato lo teníais. O fue a Francia y volvió para esta expedición del 22 de junio. O sea, porque bueno, a Francia son un día y medio. También por eso, que entonces puede ser, en el caso de mi padre, la evacuación, el Pluvatlanec lo llevaba el Socorro Rojo Internacional. Fue el que hizo la evacuación. De hecho, mi padre siempre le ha hecho mucha ilusión y un día le encontré una foto del Pluvatlanec, que la tengo por si la queréis. Sí. A Carlos le viene bien todo lo que sea archivo, ¿verdad? Sí. Había una mano por ahí al fondo también y Amaya. Para cerrar ya, si te parece, Amaya, cierras tú. Está aquí documentado. Yo Está creo que el barco. Y el viaje lo vamos a mirar porque yo creo que aquí aparece. Pues mira, está bien. Así vamos estrechando sinergias. Nos vamos trasladando información unos a otros. Hay una consulta más, una pregunta. Muy buena. Buenas tardes. Mi nombre es Igor Palomero Ortega y quiero agradecer este acto. Creo que todos somos... tanto los que somos descendientes de niños de la guerra, en mi caso el padre y la madre fueron niños de la guerra y estuvieron en la Unión Soviética más de 20 años, pero creo que todos nosotros tenemos el deber moral de perpetuar la memoria de nuestros antepasados, tanto a los que nos viene de cerca como a la sociedad en general. Pero también al mismo tiempo, paralelamente, quiero destacar o comentar que dentro de la desgracia que hubo, que sufrieron nuestros padres, hubo también, hay que decirlo, me da la sensación un poquito que no se está viendo con una perspectiva global este fenómeno de los niños. Hay que tener en cuenta que más de 4.000 fueron a la Unión Soviética y no tuvieron la suerte de volver en el año 39. Como mínimo volvieron en el año 56 y unos pocos siguen viviendo en la Unión Soviética. Pero en este caso, además, en el caso de los niños de la Unión Soviética, hay que tener en cuenta que pasaron por la Segunda Guerra Mundial, por el peor de los frentes, que fue el frente del Este. Se habló de los niños que tuvieron la desgracia de estar en Bélgica, pero ellos volvieron en el año 39 a una España gris, una España represora, pero al fin y al cabo llegaron a su hogar. Y en el caso de los que estuvieron en la Unión Soviética, tuvieron que pasar más de 20 años. Yo creo que en todos estos actos debemos tener presente todos los niños, tanto los que fueron a Inglaterra, los que fueron a Argentina, a México, Francia, pero también, por favor, a los que estuvieron en la Unión Soviética. Gracias. Pues recogemos ahí esa valoración y Amaya, cerramos contigo, si te parece, que querías hacer... Necesitamos hacia la primera fila el micrófono, por favor. Y ya... Perdona, sí. simplemente
ligando a lo que dice el último interviniente, estaría también muy bien, y es obligatorio, hoy en día, ciudadanos del siglo XXI y ciudadanas del siglo XXI, poner el espejo de aquella realidad solidaria de Bélgica, de la URSS, de sectores populares de Gran Bretaña y de Francia respecto a nuestros niños y niñas, en el siglo XXI a lo que está ocurriendo en el mundo mundial. Día a día estamos viendo esos éxodos del 36, del 37 y del 39, la retirada, las imágenes de la retirada, las estamos viendo cómodamente desde nuestras televisiones que están ocurriendo hoy en diferentes lugares del planeta. Y se están implementando políticas negatorias, o no sé cómo se dice, de los derechos humanos más básicos para niños, para mujeres, para migrantes, para exiliados, para exiliadas, con total impunidad y cinismo. Y nosotros estamos siendo espectadores de esos y no estamos a la altura de la solidaridad necesaria y el rechazo a esas políticas de guerra criminales que están dándose hoy en día, aquí en Gaza, día a día, delante nuestra. Cierro paréntesis. Eso es, bueno, pues estamos recopilando para cerrar algunas de las valoraciones que llegaban desde aquí, que llegan desde ahí. Amaya, si te parece, cerramos brevemente. No, yo solamente comentaros una cosa, totalmente de acuerdo con vosotros, y es verdad que antes yo lo comentaba, ¿no?, que todas estas historias no se pueden perder y tienen que estar en el sistema educativo. O sea, nuestros jóvenes de ahora tienen que saber de todo esto mucho más de lo que se sabe y de lo que se trata en las guelas. Hoy habéis visto que aquí hay jóvenes, son del Colegio Europa, cuya profesora, una profesora, Maite Masana, tiene una gran sensibilidad y están aquí para escuchar todo lo que habéis dicho, y eso debería estar en el sistema educativo vasco porque es una lección de vida. Y luego yo quiero despedirme solamente con una anécdota, que es muy sencilla, pero las vueltas que da la vida. Una de las personas de Bilbao que fue a Bélgica, que se quedó, cuando Franco reclama a los niños, ella viene, se encuentra, cuando llega a la estación del tren en Abando, se encuentra con un padre, porque la madre había fallecido en la guerra, al que no conocía y además no le entendía, porque no entendía el castellano, y entonces acaba volviendo a Bélgica, no quiere quedarse, y el padre le ayuda a través de la Cruz Roja a volver a Bélgica. Era una familia muy acomodada con la que vivía en Gante, millonarios, que en la Segunda Guerra Mundial les matan a los padres. Pasados los años, esta mujer se convirtió en una diseñadora de moda en Bélgica, en Bruselas, y ella fue la que tuvo que ayudar a sus hermanos belgas, que eran gente que se había arruinado porque los nazis se cargaron a toda la familia, mataron a los padres, luego mataron a uno de los hijos, y fue ella, las vueltas que da la vida, ¿no?, la que tuvo que ayudar a parte de su familia belga. La solidaridad mueve montañas y tendríamos que ser mucho más solidarios, tendríamos que ser capaces de sentir, de tener empatía y de sentir el dolor de los demás, y sobre todo actuar, despertar, actuar y reflexionar más sobre la necesidad de que necesitamos otro mundo, porque las circunstancias son muy peliagudas, estamos en un momento horroroso, y esta gente, que en muchos casos era gente, o sea, hablo de millonarios, pero había gente muy humilde en Bélgica, una lección maravillosa, y eso es lo que mueve el mundo. Kirmen Uribe escribió su último libro por una historia que yo había entrevistado en Gante. Lo que mueve el mundo es la solidaridad y es la sensibilidad, y en eso la teoría la sabemos, pero la práctica, suspenso absoluto y general. Pues con estas palabras yo creo que vamos a ir cerrando. La importancia de la solidaridad, de recordar. Hoy recordábamos, gracias a Carlos y a Rosa, la memoria de esas tres hermanas. Hoy nos íbamos a Bélgica, pero bueno, es un ejemplo de lo que le pasó a miles de niños y niñas. Normalmente no hablamos de hermanas, y ellas, bueno, pues viajaron hasta Bélgica y volvieron para contarnos su historia. Hoy lo han hecho una de las hijas y uno de los nietos. Hoy hablábamos de María, de Lucía y de Julia. Es que ricasco a los dos. Si me permites un último momento, Miriam, simplemente quería tomar la palabra en nombre
del círculo local del Inter, del alcalde del Inter, de Lisette Wouters, de las familias que están en Bélgica, que me han pedido que haga entrega de un ejemplar del libro en el que se recoge la historia de estas niñas refugiadas y otros más también que estuvieron en el Inter durante la guerra y también en la Primera Guerra Mundial, que haga entrega de este libro al Fondo Documental de Gogora, que tiene un fondo amplio para que pueda ser empleado en caso de que algún investigador quiera profundizar un poco más o alguna persona esté interesada, pues que sepan que tienen a su disposición este ejemplar en el Fondo Documental de Gogora, que está escrito en neerlandés flamenco, pero que con las nuevas tecnologías y un poquito de ganas se puede llegar a entender. Y nada más, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti también, Josu. Es que ricasco. Gracias.